Bueno, buenos días, queridísimos participantes. Sean bienvenidos una vez más a al quinto conversatorio, esta serie de conversatorios para la equidad en Latinoamérica, cerrando brechas de equidad en salud materna, el tema del día de hoy. Y como siempre, les recordamos que tenemos la opción de interpretación en vivo para las personas que hablan español. Tenemos varios panelistas que el día de hoy van a estar hablando en portugués. Pueden tener la opción o seleccionar la opción interpretación y elegir el idioma de su preferencia. Del mismo modo para los portugués hablantes. Esta opción también está disponible en sus dispositivos móviles si están conectados desde un celular. Bueno, el día de hoy tendremos a Pedro Delgado y a Yaphet Arrieta como moderadores. Y también les tenemos los dos códigos QR para que puedan recapitular el conversatorio anterior. En el link, en el QR de arriba podrán ver el video del conversatorio anterior y en el de abajo podrán tener acceso a la presentación del conversatorio pasado. Bueno, yo los dejo con la misión, visión y valores con Pedro Delgado. Gracias, Sandrita, y qué maravilla estar de nuevo juntos de manera virtual con ustedes. Yo soy Pedro Delgado, vicepresidente del IGI, y trabajando con este equipo maravilloso en estas sesiones de conversatorio. Simplemente para recordar una de las anclas de esta conversación, y es la misión y visión del instituto, que es mejorar la salud y los servicios de salud en el mundo, de manera que todas las personas tengan mejor salud y atención, la mejor salud y atención posible, ¿no? Y esto con 4 valores: el coraje, el amor por encima de todas las cosas, la equidad, que es el tema clave de esta conversación, y la confianza. En el contexto, Sandrita, si quieres pasa la diapo, a ver, que no me está sirviendo el control, ¿puedes? Sí, esta comunidad es una comunidad que sigue creciendo. Como decía Sandra, ya llevamos 5 conversatorios y lo que pretende es sumar al trabajo que ustedes están haciendo localmente en sus contextos. El espíritu es un espíritu de todos enseñan y todos aprenden, y por ende es una conversación. Aquí nadie tiene respuestas finales ni definitivas, sino más bien es una conversación de aprendizaje. Sandrita, la próxima. Un poco el espíritu de la comunidad por la equidad es ¿no? Tenemos una visión muy clara, que es cerrar concretamente y de manera medible brechas de equidad en salud y servicios de salud, y lo que seguimos viendo con mucha frecuencia es que se resaltan las brechas que existen, pero no se resaltan las historias de cómo cerrarlas. La idea es, a través de la utilización de, por ejemplo, las herramientas de la ciencia de la mejora, seguir construyendo sobre lo existente con ustedes como guías y con esta red de acción y aprendizaje para mejorar, con la mejora como elemento catalizador. Así que el espíritu sigue vivo en este día de hoy. Estamos concentrándonos en un tema que en Latinoamérica es un tema muy duro, es un tema muy pertinente al día de hoy, y Yaphet le va a dar le va a dar alguna figura. Y solamente para recordar que este no es un tema únicamente de Latinoamérica. Yo estoy basado en el Reino Unido, y acá la disparidad, por ejemplo, de razas es que una mujer negra tiene 4 veces más chance de morir durante el embarazo o al dar a luz que una mujer blanca. Esa es una brecha inaceptable. Puede que tenga elementos de determinantes sociales de la salud, pero definitivamente tiene elementos del sistema de salud. Entonces, en la medida que nos aproximamos al tema con más detalle y anclados en Latinoamérica, Yaphet, bienvenida tú también, y cuéntanos un poco más del contexto. Muchísimas gracias, Pedro. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Hoy, como les decía Pedro, estaremos escuchando de 3 personas expertas trabajando en proyectos a gran escala enfocados en cerrar brechas de equidad en salud materna. Pero antes, y solo para reflexionar un minuto sobre la dimensión del problema,
queremos compartirles algunas cifras. En Latinoamérica, cada hora, una mujer muere debido a complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Y la mayoría de estas son prevenibles. Son daños que son prevenibles y esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Porque a lo largo de esta hora de conversatorio, una mujer, tristemente en Latinoamérica, morirá probablemente por estas complicaciones. Así que esto es lo que nos reúne a nosotros. Y no solo nos dice esto, si ustedes lo multiplican, si están haciendo matemáticas, si pensamos en que una mujer muere cada hora, eso nos lleva a una cifra de aproximadamente 8.400 mujeres que mueren al año por estas complicaciones en la región de Latinoamérica. Y si estos números no son suficientes para crearnos un sentido de urgencia y un llamado a la acción, a trabajar para cerrar estas brechas, déjenme decirles, porque aquí sabemos que tenemos a muchos mejoradores, muchas mejoradoras, que estos indicadores han empeorado. No solo no han mejorado, sino que han empeorado en los últimos años para la región de Latinoamérica. Se ha documentado que entre 2020 y 2021, COVID-19, la pandemia de COVID-19 causó un retroceso de 20 años en los indicadores de salud materna. Que aquellos avances que se habían logrado en las 2 décadas anteriores empeoraron. Y para ilustrar, la razón de mortalidad materna se incrementó en un 15% entre 2016 y 2020. Algunos de estos indicadores ya habían empezado a empeorar antes de COVID. Sin embargo, esa tendencia continuó y se acentuó durante COVID-19. Y esto nos destaca importantes e inaceptables brechas de equidad, porque estos indicadores no empeoraron necesariamente para todas las personas por igual. Estos indicadores empeoraron particularmente para personas de nivel socioeconómico bajo. Nos indican también algunos factores relacionados con etnicidad, con el nivel de educación, con el lugar de residencia y la edad, como algunos de los determinantes de esta mortalidad materna. Y aquí simplemente para ilustrar, y sé que escucharemos más de nuestros panelistas del día de hoy, algunas cifras que nos hablan de la dimensión de esta brecha de inequidad que vemos en salud materna en Latinoamérica. 93% de las muertes maternas asociadas a COVID-19, esas que les decía yo, ocurrieron entre mujeres indígenas y afrodescendientes. 93%. En Brasil, un estudio publicado el año pasado muestra que las mujeres étnicamente diversas tienen 3.5 veces mayor probabilidad de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas. Y de manera muy importante, porque en los últimos años también vemos un fenómeno migratorio que se ha incrementado por diferentes razones, incluyendo económicas, pero algunas otras también políticas. Las mujeres migrantes en la región de Latinoamérica tienen el doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo. Y todas estas causas que decimos aquí son prevenibles. Y entonces, por eso estamos hoy aquí. Y la invitación, y por eso vamos a escuchar de nuestros invitados, de nuestras invitadas, es a sumarnos a esta campaña de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Campaña Cero Muertes Maternas, y que nos plantea una meta a la cual la mayor parte de los países de la región se han comprometido a lograr. Una meta para el 2030, es decir, nos quedan 7 años. La visión es alcanzar una razón de mortalidad materna de menos de 30 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en la región. Yo hoy, antes de escuchar de nuestros panelistas sobre cómo podemos llegar a esta meta para el 2030, les invito a que me cuenten, a que me digan en el chat, ¿quién se suma a esta meta? ¿Quién se compromete desde su trinchera, desde su espacio, a nivel individual, desde el rol que tienen en cada uno de sus sistemas, de sus rincones? ¿Quién se compromete a contribuir para lograr esta meta hacia el 2030 y lograr 0 muertes maternas? Y en lo que ustedes nos cuentan, quiénes se comprometen, en particular vamos a escuchar no solo sobre estas metas que son ambiciosas, pero que también son alcanzables, porque sabemos que existen métodos, que existe mucha evidencia científica
que ha demostrado que siendo utilizada sistemáticamente y, por supuesto, adaptada a las realidades y a las necesidades del contexto local, puede ayudarnos a lograr mejorar todos estos indicadores. Entonces, hoy vamos a escuchar de 3 personas sobre experiencias concretas para mejorar esos indicadores y cerrar esas brechas de equidad. Estaremos escuchando de la doctora Jacqueline Torres de Brasil. La doctora Jacqueline Torres tiene un doctorado en epidemiología de salud pública por la Fundación Osvaldo Cruz, es enfermera obstetra, capacitada en equidad de género y empoderamiento de la mujer para estudiantes de posgrado de las Naciones Unidas, de la ONU. Tiene formación además como especialista en mejora de la calidad y coach en mejora por el Institute for Healthcare Improvement. Es especialista en regulación de salud suplementaria. Me tomaría demasiado tiempo leer todo el currículum de Jackie, pero yo quiero destacar que más allá de esto, ella ha utilizado todas esas credenciales para liderar esfuerzos a gran escala enfocados en mejorar esos indicadores de salud materna en Brasil. Bienvenida, Jackie, muchas gracias por acompañarnos. Hoy también tenemos a nuestro querido Paulo Borem. El doctor Paulo Borem es director senior del IHI, del Institute for Healthcare Improvement, es asesor de mejora y él ha liderado más de 15 iniciativas a gran escala en Portugal, en Brasil y en África, y particularmente iniciativas enfocadas en mejorar los indicadores de salud materna y cerrar brechas de equidad. Y finalmente, nuestro tercer panelista es el doctor Jorge Hermida, que es doctor en medicina y experto con estudios de posgrado en salud pública y salud internacional. Jorge tiene más de 30 años de experiencia trabajando en fortalecimiento de servicios de salud, mejora continua, seguridad del paciente en diferentes países de la región. Ustedes pueden ver en pantalla, y además antes ha dirigido diferentes programas a nivel de la región enfocados no solo en estos temas, sino además específicamente en temas relacionados con salud materna. Actualmente el doctor Jorge Hermida es director de proyectos para el IHI, el Institute for Healthcare Improvement. Así que vamos a darle a los 3 una cálida bienvenida y vamos a iniciar. La primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿cuál es su motivación personal? ¿Cuál es su motivación personal para trabajar en temas relacionados con cerrar brechas de equidad en salud materna? Vamos a empezar contigo, Jack. Muito obrigada, Jefé, Pedro, cumprimentando a vocês, cumprimento a todos que estão aqui. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas percepções sobre esse tema, né? E começar falando dessa questão da motivação. É a partir daí que a gente consegue fazer as mudanças, né? Então, eu peço, por favor, Sandra, que passe o primeiro slide, onde eu trago aqui algumas notícias, me preparando para esse encontro. Ah, está comigo, eu posso controlar. Ok. Me preparando para esse encontro, eu fui atrás de notícias, né? O que sai na mídia, o que as pessoas estão recebendo sobre essa questão, o que está aí circulando para a população em geral sobre a questão das mortes maternas. E aí existe uma triste constatação, Jefé e todos, que esses números que você traz, esses números que estão aqui estampados numa rápida pesquisa, esse aqui é um jornal brasileiro, o jornal mais lido, talvez, hoje no país, né, a Folha de São Paulo. Numa rápida pesquisa, a gente constata que esses números eles estão aí desde sempre e permanecem. Eu, esse ano, completo 23 anos de formada, sempre trabalhando muito com a questão da maternidade, né? Me envolvi assim na graduação em enfermagem desde sempre com esse tema e desde sempre ouvindo a existência dessa desigualdade profunda nos resultados maternos e neonatais entre mulheres brancas e negras e entre mulheres que possuam situações de vulnerabilidade e outras não. Então, o que eu percebo e o que me motiva é que nós vivemos uma situação onde a gente naturalizou essas mortes que não deveriam acontecer, como você falou, né? Porque são mortes evitáveis com medidas simples, já muito bem documentadas e não tão caras, mas elas continuam acontecendo. Então, o que me motiva é
buscar, a partir do meu lugar de fala, de atuação profissional, provocar esse tipo de discussão, né? Provocar nossos colegas para pensarmos como é que a gente pode superar essas desigualdades, né? A gente não pode naturalizar uma morte materna. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o projeto Abraço de Mãe, e o nome desse projeto ele vem desse lugar, né, de uma dinâmica que nós fizemos no início dessa iniciativa, que foi pedir para que todo mundo sentisse um pouquinho ali como é gostoso um abraço de mãe, que cada um, a gente começou assim, né? Cada um lembrasse um pouco naquele início ali de colaborativa, do quão gostoso é sentir o abraço de uma mãe. E nós temos aí, como você falou, né, Jefé, milhares de mulheres vão morrer enquanto a gente está aqui fazendo essa conversa hoje, crianças que vão ficar aí sem o abraço dessa mãe. Isso tem um impacto profundo para a vida dessa criança, para a nossa evolução enquanto humanidade, né? Enquanto garantia de direitos humanos básicos, o desenvolvimento dessa criança. Então, tem um impacto grande na nossa busca por democracia, especialmente na nossa região da América Latina, né? Então, essa é a minha motivação. Obrigada. Ya que gracias, gracias, gracias por compartir. Creo que tu motivación es compartida y también nos motiva y gracias a quienes están compartiendo sus compromisos. Les seguimos invitando a compartirnos sus motivaciones y sus compromisos. Y con eso me encantaría pasarle la palabra ahora a Paulo. Paulo, si nos quieres contar, por favor, ¿cuál es tu motivación para trabajar en este tema? Obrigado, Jafet, obrigado a todos. Cumprimento o Jafet e o Pedro e com isso cumprimento a todos também. Bom, primeiro que esse assunto, mortalidade materna, é um assunto pessoal para mim. Eu sou vítima de morte materna, né? Quando eu tinha 10 anos, minha mãe estava grávida de 9 meses e quando ela começou o trabalho de parto, ela foi para o hospital e morreu, né? Então, da noite para o dia, ao invés de chegar uma irmã, não chegou a mãe nem a irmã. Então, isso eu sei sobre morte materna, não só por dados e por estatística, mas aqui dentro de mim, no meu coração, e o quanto que isso transformou a minha vida em diversas direções, né? E por muitos anos eu fiquei de luto com a morte da minha mãe, mas hoje eu luto para mudar essa realidade. O que me motiva é uma questão muito pessoal para mim, e eu sei a dor de perder uma mãe. E especialmente, usando a lente da equidade, tem algo dentro de mim que fala, isso não está certo, isso precisa ser mudado, as mulheres negras não deviam estar morrendo mais que as mulheres brancas. Isso me causa uma inquietação enorme e gera sofrimento em mim saber que isso acontece, e eu não consigo dormir pensando que a gente tem uma solução para isso, que isso é uma questão evitável e a gente ainda não faz. Então, Jafet, essas são as minhas motivações. E eu posso dizer que eu não vou sossegar enquanto eu não resolver esse problema no Brasil, assim, nós estamos unindo esforços de várias organizações para a gente realmente reduzir o impacto da morte materna nas famílias do Brasil. E é isso que me motiva. Obrigado pela pergunta, Jafé. Gracias, Paulo, por compartirnos esa historia y esa motivación que es tan personal. Y ahora invito a Jorge, al doctor Jorge Hervida, a que nos comparta. Jorge, cuéntanos a ti, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué te motiva a trabajar en este tema? Muy buenos días, gracias Jafet, un saludo para todos. Bueno, respondiendo así muy concretamente tu pregunta, Jafet, déjame decirte que la razón más importante para mí es que la inequidad es tan evidente en cuanto a salud materna y a muerte materna, que es completamente no ético y hasta inmoral la situación de que, como se ve ahí,
99% de las muertes maternas suceden en países en vías de desarrollo. ¿Mm? Y es 15 veces más alta en regiones en desarrollo que en regiones desarrolladas. Pero no solo eso, sino que además hay evidencia de que las intervenciones que reducen la muerte materna no cuentan con la calidad y la cobertura para las mujeres de grupos menos favorecidos en los países de renta media y baja. Y ahí están las referencias, ¿no? Y una mujer que pertenece al quintil más rico de la población tiene casi 5 veces más probabilidades de ser bien atendida que una mujer pobre. Entonces, esto, como dije, no es ético, es inmoral. Aquí tienen algunos datos, por ejemplo, arriba a la izquierda de Honduras, de cómo se da la atención que puede salvar vidas maternas, las diferencias según quintiles de riqueza. Estos son datos oficiales de una encuesta nacional del gobierno de Honduras, ¿no? Y ustedes pueden ver, ¿no? Hay una marcada diferencia según los quintiles de riqueza de la población. Y abajo a la derecha, ustedes ven algo parecido, según quintil económico, también de una encuesta nacional en Ecuador. Entonces, hay demasiada evidencia de que hay una inequidad enorme en no solo en la muerte misma, sino en la atención. Miren ustedes, por ejemplo, aquí estas gráficas del país donde yo vivo, Ecuador, de donde soy nacido. El gráfico de arriba a la derecha les muestra las razones de mortalidad materna, qué diferentes son para la población indígena, que la columna de la derecha en verde, que para la población mestiza. Entonces, casi es el doble la razón de muerte materna en poblaciones indígenas que en poblaciones no indígenas. Y lo mismo abajo, por instrucción de la madre, la muerte materna es casi 3 veces más grande entre mujeres que no han ido a la escuela comparada con las que han ido a la universidad. Entonces, realmente por eso la primera diapositiva que les mostré es, ya no necesitamos más evidencia de esta inequidad brutal que existe en cuanto a la muerte materna y a la atención a la salud materna. Está más que demostrado y eso no es moral, no es ético. Pero incluso si nos vamos más atrás, aquí van a ver ustedes el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con atención prenatal, 4 visitas en el embarazo, y vean cómo oscila. Los botones que ven ustedes en amarillo es el promedio nacional, pero los que ven en azul es el quintil más bajo de condición económica y en el círculo clarito es el quintil más rico. Vean las diferencias tan grandes. Entonces, está más que probado, más que demostrado que desde la atención prenatal hasta la atención del parto y luego en la muerte materna, no se distribuye por igual. Las mujeres que se mueren más, está probado en todos los países de América Latina, en todos ellos, son las más pobres, las más rurales, las más indígenas y las de menos educación. Y eso no puede ser. Entonces, esa es la motivación más importante que yo personalmente tengo para trabajar en este campo. No puede darse, esto no puede ser, no es ético, es inmoral y no es tolerable. Muchas gracias, Jafet. Difícil no sentirse movilizado por estas expresiones de, bueno, de coraje, de amor, por estas historias tanto profesionales y basadas en la evidencia como personales. Así que ya que Jorge y Pablo, gracias en principio por la entrega que brindan cada día en la lucha por cerrar estas brechas y gracias a todos los que están presentes aquí porque sabemos que están también en esfuerzos similares. Vamos a pasar a contar un poco del lado opuesto de la moneda, ¿no? O quizás de soluciones, no absolutas, sino experiencias. Jackie y Paulo, la primera pregunta es para ustedes. En el instituto, en el IGI, utilizamos una frase que dice lo siguiente, ya que tú la conoces muy bien y Pablo, por supuesto. También, todo sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Es decir, estas brechas que acabamos de ver, de sentir, de escuchar,
están directamente relacionadas con nuestro diseño de sistemas. Ahora, ustedes dos, Jackie y Pablo, cuéntenos un poco sobre su experiencia en Brasil rediseñando sistemas a pequeña y gran escala para mejorar los resultados en salud materna y reducir brechas de equidad. Acho que talvez eu possa começar. Quero contar uma história, né? Quando estávamos fazendo o projeto Parto Adequado e discutindo redução de cesarianas na saúde suplementar, então, conversando sobre esse excesso de cesariana, um outro lado aí de como as questões raciais e econômicas, principalmente aqui no Brasil, causam danos, né? Então, um excesso de intervenção para uma parcela da população que é mais branca, mais escolarizada e tem melhor condição econômica. E nós estávamos em um dos eventos, já no adiantar do projeto, e o Santiago chegou para mim e perguntou onde estão as pessoas negras na SAP, né? Na colaborativa. Nós fazíamos sessões de aprendizagem presenciais muito grandes e eram basicamente pessoas brancas na sala, né? E o Brasil, sendo um país que tem a maioria da sua população negra, preta e parda, essas pessoas não estavam ali discutindo. Então, isso normalmente chama muito a atenção de estrangeiros, né? E chamou a atenção do Santiago. E a partir disso nós começamos a conversar, né? Conversar sobre como o racismo ele é naturalizado no Brasil e o que, a ponto das pessoas não perceberem, essa não é uma pauta. E justamente o fato da gente não perceber nos impede de tomar medidas, de tomar ações. E a partir daquela conversa, nós fomos conversar com o Paulo, fomos conversar com a nossa equipe e pensar como podemos modificar essa situação. Essa situação está errada, essa situação nos impede de termos melhores ideias e nos impede de promover qualidade para todos, né? Então, a gente precisa modificar isso. E aí começamos a pensar sobre isso, primeiro internamente, né? O que a gente precisa fazer internamente para modificar, para que a gente tenha condições de pensar ideias de mudança que possam promover equidade. E aí uma primeira medida foi conversar com as pessoas que trabalham, que estão envolvidas com discussão, especialmente do racismo. Naquele momento a gente pega essa questão racial, que ela é muito central aqui na estruturação desse sistema, né, Pedro, que está desenhado para gerar desigualdades pela história do país, enfim. Então a gente pega essa questão e fomos mapear ali, fazer mapeamento de atores. Então, fomos conversar com pessoas que que trabalham com essa pauta e que são da saúde, convidamos pesquisadores negros para uma conversa que não foi muito boa, foi uma conversa em que muitas expressões de racismo bem violentas, embora não parecessem para as pessoas brancas que estavam na reunião, surgiram, né, na forma como a conversa foi conduzida. E aí Paulo, logo em seguida, me perguntou como tinha sido, e eu conversei com ele sobre algumas situações que tinham acontecido, e a gente concluiu que precisava mudar isso. Então, nós fizemos uma primeira medida que foi antes até do abraço de mãe, mas já em preparação para discutir mortalidade materna, que foi um treinamento de letramento racial, né? Um treinamento de antirracismo para a equipe. Então, acho que essa já é uma questão muito importante assim, para trazer aqui, para todo mundo que deseja trabalhar com equidade, todo mundo que deseja sair desse lugar de naturalização dessas desigualdades persistentes, seja em mortalidade materna ou em outros temas na saúde, que é começar se letrando, porque nós não fomos formados para enxergar ou para valorizar essas desigualdades, né? A gente vê os números, como eu falei no início, esses números estão aí desde a minha formação, e a gente olha esses números e não consegue sair desse lugar. É um sistema que está desenhado para manter a situação assim. Então, precisa de um esforço intencional. E esse primeiro esforço intencional é a gente estudar, a gente se letrar, a gente não achar que basta, que isso é simples, que a gente vai conseguir com medidas muito simples a partir da nossa perspectiva, que não tem um olhar preparado para isso, modificar. Então, a primeira estratégia foi esse treinamento em antirracismo para a equipe da colaborativa, né? A equipe que iria trabalhar com isso. Quer pegar a bola, Paulo? Não sei. A partir dali, a gente desenrolou essas outras ações. Pode falar um pouquinho, Paulo, vai lá.
Sim, bom, como a Jaque disse, o primeiro passo foi reconhecer a própria ignorância, o próprio racismo interno, né? Que essa reunião foi uma reunião que mudou a minha vida, inclusive em termos de perceber essa questão racial, né? E surgiram frases como mulher negra sente menos dor, então é natural que isso, gente, de tetras famosos, né, assim, no Brasil então, assim, para dizer da importância de reconhecer esse racismo interno primeiro e dizer como que a gente não enxerga isso na gente mesmo, e esse é um passo importante. A partir daí, a partir do treinamento feito para a nossa equipe, nós, então, decidimos implementar algumas mudanças importantes no nosso projeto, porque ele estava muito focado nas intervenções clínicas, e a gente chegou à conclusão que se a gente não fizesse intervenções específicas para as populações mais vulneráveis, especialmente as mulheres negras, a gente não ia chegar no resultado que a gente queria, que era uma redução de 36% na mortalidade global e 70% na mortalidade por cada uma das condições ameaçadoras à vida. Para isso, nós começamos a estratificar os indicadores por raça-cor, então era preciso que as equipes dissessem quem morreu e qual a raça-cor dessa mulher. Também fizemos pausas para equidade frequentes e introduzimos no nosso diagrama direcionador mudanças específicas para as mulheres negras e para as populações vulneráveis, além da intervenção clínica habitual. Então, eu não sei se é o próximo slide, Jaque, vamos falar esse slide juntos, né? Que mostra, acho que eu posso passar aqui. Ok, então aqui está o diagrama direcionador, e como vocês podem ver, o último direcionador primário é essa questão de envolver as mulheres, especialmente as mulheres negras, no codesenho do sistema. Então, essa foi uma mudança intencional e fez parte da nossa teoria de mudança. Então, nessa teoria, quando a mulher chegava no hospital, além da gente perguntar, de medir o MIUS, que é usar o MIUS como a ferramenta de identificação de deterioração clínica, nós adicionamos uma outra pergunta, né? Então, esse fluxo, deixa eu ver se está lá na frente, já que não sei se a gente Não, a incluiu. gente não colocou o fluxo. Mas, só voltando aqui um pouquinho. Então, a gestante, quando a gente sabe que a maior parte das mortes acontecem no hospital, né? A gente sabe disso. E então, o que nós fizemos? Toda vez que a mulher chegava, essa gestante chegava, além da ferramenta de deterioração clínica, a gente aplicou também uma ferramenta de identificação de vulnerabilidade racial e social. Então, isso fez parte da teoria da mudança. E quando era detectado que essa mulher tinha vulnerabilidade, a frequência de cálculo do MIUS e também da atenção a essa mulher era totalmente diferente da mulher branca. Porque a gente sabe que essa mulher negra, ela tinha que ter um olhar diferenciado. Então, isso é muito importante. Jaque, não sei se você quer completar, mas essa foi a teoria de um modo geral, né? E que a gente implementou. Eu quero chamar a atenção aqui, né, para a importância de sermos intencionais, de incluir esses aspectos no DD, porque a nossa tendência é achar que não, nós cuidamos de todos de forma igual, a gente vai dar conta de atender a todo mundo com qualidade, e sabemos que isso não acontece. Então, essas ideias de mudança, ter o fluxo de identificação de risco de vulnerabilidade, a própria estratificação dos dados, né, a decisão de olhar para os dados estratificados para poder observar se essas diferenças existiam ali naquele conjunto de hospitais e como isso estava avançando ao longo da colaborativa, isso só aconteceu porque fomos intencionais e incluímos, além desse quinto aqui direcionador, o segundo, né, realizar cuidados seguros, confiáveis e equitativos para todas as gestantes e puérperas na admissão,
pré-parto, pós-parto e alta. Então, fomos intencionais. E aí, só quero trazer mais um exemplo aqui, bem concreto. Essa aqui é uma foto de um atendimento de uma mulher haitiana. O Brasil recebeu alguns refugiados, alguns migrantes haitianos, e ela não falava o português, e estava grávida, foi ser atendida no hospital. Esse não é um contexto tão comum, ou não vinha sendo um contexto tão comum ainda no Brasil, de receber imigrantes, né, de ter pessoas, a necessidade de tradução. Então, até que o projeto acontecesse, ninguém estava cuidando de desenhar um atendimento adequado às necessidades de mulheres, como a situação dessa mulher haitiana. E aí, a partir do projeto, ao identificar os problemas, as causas raízes dos problemas ali, né, foi identificada a necessidade de um tradutor para o atendimento dessas gestantes. Foi identificada a necessidade de traduzir, inclusive, o controle de glicemia capilar, nesse caso aqui para o crioulo haitiano, de ter pessoas que participassem das rodas dos atendimentos em grupo ou das consultas com essas mulheres. Então, isso tudo só foi possível porque existia um diagrama direcionador intencionalmente com direcionadores primários relacionados à promoção da equidade. E aí, em cada contexto, em cada hospital, as pessoas foram identificando ali suas necessidades de trabalhar com equidade, e esse foi um exemplo. Então, acho que a principal mensagem aqui, pensando do ponto de vista das instituições, é que a gente possa ser intencional em sempre incluir a questão da equidade nos nossos direcionadores, nas nossas discussões, né? Realizar pausas de equidade, se perguntar quem está sentado à mesa, tomando as decisões, como podemos trazer pessoas, quem pode não estar sendo beneficiado pela nossa intervenção, como podemos trazer essas pessoas para que sejam também contempladas no cuidado. Acho que é isso, Jafé. Obrigada, Pedro e Jafé. Muito obrigada, Jaque, Paulo. Experiencias concretas, a mí me encantaría, antes de hacer la transición a nuestro siguiente panelista, quien también nos contará sobre algunas experiencias en la región, me encantaría invitarles a que nos compartan en el chat alguna idea, alguna estrategia de lo que han mencionado, Jaque, Paulo, que ustedes consideran que podrían adaptar e implementar en sus propios contextos. Y de nuevo les hacemos la invitación a seguir colocando sus preguntas, sus comentarios para nuestros panelistas. Hemos ya identificado algunas que tomaremos en unos minutos más. Así que bueno, Jorge, vamos contigo. Jorge, cuéntanos, como decíamos antes, en la región de Latinoamérica, muchos de los indicadores de salud materna no solo no han mejorado, sino que han empeorado en los últimos años. Entonces, cuéntanos qué estrategias, cuáles son algunos de los factores que tú consideras han contribuido a que estos indicadores estén empeorando, pensando también en ese abordaje sistémico. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se podrían utilizar en tu experiencia, que se han utilizado tanto a nivel micro, es decir, de los hospitales, como a nivel meso, a nivel de las secretarías de salud, distritales, departamentales, estatales, como a nivel macro? Y, por supuesto, utilizando la ciencia de la mejora. ¿Cómo no? Sí, Jafet. Sandrita, si me puedes quitar la que está en pantalla para que pueda yo compartir. Mira, yo quisiera dividir lo que voy a decir en dos niveles, ¿no? Uno, como tú dices, a nivel microhospitalario, y que la ciencia de la mejora realmente ha demostrado, creo que ya no hay duda, que es un enfoque efectivo para introducir en la práctica lo que la ciencia médica ya sabe, que puede reducir mortalidad materna, pero que muy frecuentemente no se hace en los hospitales. Yo he tenido mucha sorpresa, por ejemplo, de que una intervención tan sencilla, tan barata y tan efectiva para reducir muerte por hemorragia posparto como es el manejo activo de la tercera etapa del parto o del alumbramiento, cuando vamos y medimos concretamente en los hospitales, no siempre se hace. Y no cuesta nada y es altamente efectiva. Este es solo un ejemplo, ¿no? El uso del sulfato de magnesio en la preeclampsia, etcétera.
Ya, todo esto, el enfoque que manejamos de ciencia de la mejora, es muy efectivo para incorporar esas prácticas a nivel hospitalario. Y una vez más lo estamos haciendo actualmente en países como Colombia, por ejemplo, y está dando resultados efectivos. Pero yo creo que eso es solo una parte del enfoque, porque es importante que los trabajadores de salud puedan mirar el problema más allá de la dimensión biomédica y que puedan ver, por ejemplo, que la inequidad en salud materna es solamente la punta del iceberg, de la inequidad más amplia que existe en la sociedad. Y yo les voy a pasar muy rápido estas gráficas que son solo ilustrativas, ¿no? Pero miren ustedes, por ejemplo, acá, cómo también la inequidad se muestra en mortalidad de niños, ya no hablando de mujeres que han dado a luz, por identidad indígena. Vean ustedes, en todos los países de América Latina, las muertes por cada 1000 nacidos vivos, qué tan diferentes son entre niños indígenas comparados con no indígenas en el gráfico de la izquierda. Hay una diferencia clarísima. Y lo mismo en el de la derecha, el porcentaje de niños con retraso del crecimiento por niveles de riqueza, ¿no? Entre población indígena y no indígena. Entonces, esto es importante que los trabajadores de salud vean más allá de los factores biomédicos y de las intervenciones biomédicas para reducir muerte materna. Esto es Colombia. Este es datos oficiales del DANE de Colombia. El gráfico de la izquierda muestra porcentaje de niños que estuvieron al menos un día sin comer nada en la última semana. Y vean la diferencia entre los departamentos, ¿no? Estamos actualmente trabajando el IHI en el departamento de La Guajira y vean cómo el porcentaje de niños que no comieron nada un día al menos de la semana pasada es tan alto comparado con otros departamentos. Y el gráfico de la derecha muestra lo mismo, ¿no? Por ciento de personas que por lo menos un día de la semana anterior no comieron nada. Vean la diferencia entre indígenas, afrocolombianos y otros. Entonces, el mensaje es, la inequidad que vemos en la salud materna es una partecita de una inequidad mucho más grande que se da en la sociedad en general, no solo en Colombia, sino en Ecuador, en Brasil, en todos los países. Y esto tiene que ver con la desigualdad en el ingreso. Estas son cifras de la CEPAL y del BID. Y miren ustedes las diferencias tan marcadas en ingresos. Y a la derecha, la evolución de la desigualdad en América Latina y el Caribe, promedios de desigualdad medidos por razones entre el decil que gana más y el decil que gana menos, en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha extrema, el índice de Gini, que como ustedes saben es un indicador de inequidad social y económica. Entonces el mensaje con todo esto, y esto es importante que los trabajadores de la salud lo reconozcan, que lo que están viendo de inequidad en salud materna es solamente la punta del iceberg de la inequidad en salud. Ahora, partiendo de esa base, una experiencia muy interesante que yo les voy a contar rápidamente es que acá en Ecuador, hace bastantes años atrás ya, hicimos un experimento social que es hacer participar a las organizaciones de la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, en los esfuerzos de la mejora de la calidad de la atención en la salud materna, por un lado. Y por otro lado, hacerles participar a las prestadoras tradicionales, a las parteras tradicionales, en la prestación de los servicios junto con los servicios formales de medicina occidental. Las organizaciones de la sociedad civil, en este caso eran organizaciones indígenas de una provincia indígena, se llama la provincia de Cotopaxi, acá en Ecuador donde trabajamos, participaron durante un tiempo importante en reuniones mensuales en donde los delegados de las propias organizaciones indígenas, no organizaciones de salud, organizaciones de la sociedad civil, participaron en reuniones mensuales junto con los hospitales en entender los indicadores de la calidad de atención y discutir cómo se interpretan esos indicadores, si estaban bien, si estaban mal, cómo están evolucionando y qué se pueden hacer al respecto.
y, por supuesto, la inclusión de las parteras tradicionales junto con los hospitales de esa provincia, con los centros de salud, en la prestación coordinada de servicios, no solo a nivel hospitalario, pero también a nivel de las comunidades. Esta experiencia fue una experiencia muy, muy importante que llevó a que el gobierno del Ecuador tratase de expandir ese modelo, que lo llamaron el modelo de cuidado obstétrico y neonatal esencial, el modelo CONE, así se llamó, en donde la sociedad organizada participa en la discusión de los niveles de calidad de la atención y discute los problemas de inequidad, y también los prestadores tradicionales de salud participan codo a codo en la misma, en el mismo nivel que los prestadores occidentales. Esto es posible y es altamente efectivo para enfocar el tema de la inequidad en salud y la reducción de la muerte materna más allá de una visión netamente hospitalaria. Hasta ahí llego, Jafet. Muchas gracias. Wow, Jorge, qué importante reflexión y provocación. Ciertamente, estas inequidades que vemos en términos de indicadores de salud son la punta del iceberg y son el reflejo de cómo está estructurada nuestra sociedad en términos, hablando de estructuras sociales, económicas y políticas. Ahora, tú nos comentabas sobre qué se podía hacer. Creo que esta experiencia de Ecuador es muy ilustrativa y de hecho relacionada con una de las preguntas que tenemos en el chat. Así que invitamos a que sigan colocando sus preguntas en el chat. Hay una de Milton Armando, para los tres, que nos dice qué tipo de estrategias de trabajo con comunidades, volviendo a esto que hemos dicho en otros conversatorios, nada sobre mí, sin mí, tú destacabas también la importancia de trabajar con comunidades, qué tipo de estrategias de trabajo con comunidades y líderes han puesto en marcha que aporten para eliminar barreras de acceso de los sistemas de salud en nuestros países de la región. Vamos a ver, Jorge. Dale, Jorge, y luego vamos con Pablo. Si me permites, Jafet, sí, claro. contarte, Milton Armando, muchas gracias por tu pregunta. Mira, una de las barreras de acceso de esta experiencia que contaba yo en una provincia muy indígena de Ecuador, Cotopaxi, era que en esa época, estoy hablando de hace algunos años, donde hicimos esta experiencia, una de las barreras de acceso era que la mitad de los partos se daban todavía en la comunidad, atendidos por parteras tradicionales. Pero cuando aparecía una complicación que la partera detectaba, por ejemplo, una hemorragia o cualquier otra, no se atrevían a llevarlas al hospital cercano, porque el hospital no veía bien el trabajo de las agentes tradicionales de salud y había un abismo cultural de sistemas de salud que no se comunicaban entre sí. Y esa barrera de acceso la pudimos resolver en gran medida poniéndolos a trabajar juntos a las parteras tradicionales con los médicos y enfermeras de los hospitales a nivel local, de tal manera que se conozcan, que hablen, que compartan almuerzos, que discutan los temas, que se intercambien números de teléfonos, porque para nosotros fue una sorpresa que las parteras tradicionales, aún de lugares muy lejanos y rurales, tenían su teléfono celular. Y entonces esto, por ejemplo, venció de manera importante una barrera de acceso entre el sistema tradicional y el sistema occidental. Y es un ejemplo de cómo mirando más allá solo del hospital se puede pensar en maneras innovativas, creativas, audaces de vencer barreras de acceso, ¿no? Pudimos demostrar con datos que este enfoque logró reducir la muerte neonatal de una manera importante en un trabajo de un proyecto que duró más o menos 1 año y medio. Así que bueno, este es un ejemplo de cómo se puede hacer. Muchísimas gracias, Jorge. Ya que desde tu perspectiva, ¿qué estrategias se pueden utilizar o han ustedes utilizado para involucrar más activamente a la comunidad y a líderes del sector salud y, por qué no, como nos recordaba Jorge, líderes también de otros sectores para cerrar estas brechas? Acho que o primeiro aspecto, Jefé, é nós reconhecermos que essas pessoas elas agregam um conhecimento. Vocês estão me ouvindo? Não, tá, parecia que tinha travado um pouquinho. Que essas pessoas devem estar à mesa desenhando as intervenções, né? As pessoas mais próximas da dor, tem uma frase
Diana Presley, né, que diz que as pessoas mais próximas da dor devem estar à mesa desenhando as intervenções. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que existem barreiras de acesso, algumas serão mais macroestruturais, né, como vazios assistenciais, mais difíceis de serem resolvidas, mas a gente sempre, do ponto de vista do sistema de saúde, a gente pode fazer alguma coisa, né? E aí, esse primeiro passo é trazer as pessoas para desenhar essas intervenções. Esse exemplo que o Jorge traz, né, de uma percepção que se tinha sobre o uso de celular e era possível acessar essas parteiras tradicionais através do celular, mesmo em zonas muito rurais, são questões que nós só iremos saber conversando com as pessoas. Então, entender exatamente ali, bem como a gente faz em modelo de melhoria, né, analisar a causa raiz do problema e desenhar as intervenções com quem está envolvido. Tem uma frase também que é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que ela vem de pessoas do movimento, de pessoas com deficiência, né? Que é nada sobre nós sem nós. Então, para eliminar barreiras de acesso, a gente precisa conversar com quem está sendo afetado por essas barreiras de modo bastante horizontal, tentando sair desse lugar de que paternalista, de que nós profissionais de saúde sabemos todas as soluções e temos que dar todas as soluções sozinhos, né? Trazer de fato as pessoas para a mesa para desenhar as intervenções. Muchísimas. Adicionaria só uma questão, Jafé, bem rápida. 98% dos nascimentos no Brasil acontecem nos hospitais. Não há quase mais parteiras e extinguiu-se praticamente essa categoria no Brasil. E quando a gente fala de envolver comunidades, é um pouco diferente do que o Jorge comentou, porque como essas mulheres elas parem os seus filhos, elas têm os seus filhos no hospital, o que nós fizemos foi estimular o hospital a envolver a comunidade que ele atende no codesenho do cuidado. Então, foi a maneira como a gente encontrou, porque a gente não tinha, como o nosso projeto também foi muito focado na assistência hospitalar, não teve nenhuma interação com o pré-natal, essa questão da comunidade foi um pouco indireta, né? A gente estimulou os hospitais a se envolverem e convidarem as pessoas que participam, que usam o hospital para contribuir com o codesenho, esse novo codesenho. Gracias, Pablo. Gracias, Jackie. Gracias, Jorge. La pregunta que queremos hacerle para cerrar, le vamos a pedir que la respondan. Una pregunta extensiva, pero queremos que la respondan de manera intuitiva, dada su experiencia, y en una respiración. A ver, ese es un desafío para todos nosotros. Queremos hacerle honor a la sabiduría que ya han compartido y que nos cierren con un comentario, y les planteo la pregunta así. ¿Cuál sería su consejo o recomendación para instituciones de salud y gobiernos en la región para cerrar brechas de equidad en salud materna desde el nivel micro hasta el nivel macro? Una pregunta compleja. Así que, Jorge, te veo sonriendo. Así que comienzo contigo. ¿Cómo no? Sandrita, ¿quieres por favor quitar la pantalla? Yo voy a hablar rapidito, no te preocupe, Pedro, pero yo quiero poner este modelo a la vista de todos, porque mira, espacios de acción para contribuir a reducir la inequidad tienen que tomar en cuenta los factores estructurales, y por eso existe un rol de acción política desde el rol del ciudadano. Es decir, acá estamos como profesionales de la salud, estamos pensando que trabajamos en instituciones, en establecimientos, pero los factores estructurales no se pueden resolver desde el hospital, no se puede resolver desde el centro de salud, y por eso hay un espacio desde el rol del ciudadano, no desde el rol del profesional de la salud en específico, ¿no? Que tienen que ver con acciones que afectan los factores estructurales. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ello, ¿no? A través de muchas acciones desde el rol de la ciudadanía. Pero ya en los sistemas de salud equitativos, que son una parte pequeñita que está ahí en un círculo, claro que hay acciones de salud sobre el sistema de salud desde el rol del profesional de salud y desde la institución, ¿no?
Y en ese sentido es muy importante, yo la recomendación principal que haría es que un gobierno, un Ministerio de Salud revise, mire cuál es su política nacional sobre muerte materna o sobre en general calidad de la atención en salud y que se incorporen en esas orientaciones estratégicas de política nacional aspectos que tienen que ver con acciones para reducir la inequidad en la atención en salud en general y en particular en la atención de las madres. Esa sería mi respuesta, Pedro. Gracias. Fantástico, gracias Jorge. Ya que, de nuevo, sigo la sonrisa. Adelante. Em uma respiração, duas sugestões. Letramento racial. Todos busquem aqui, né? Letramento em promoção da equidade, de um modo geral. Busquem estudar esse tema. Esse tema, assim como todos os outros, exigem estudo, aprofundamento. Então, essa é a primeira. E segundo, especialmente para os gestores hospitalares, façam o teste do pescoço nas suas instituições, observem quem são as pessoas em lugares de posição, de decisão, e procurem contratar lideranças mais diversas. Mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas com deficiências, pessoas com diferentes identidades de gênero. Isso vai tornar o serviço de saúde de vocês muito mais interessantes, com muito mais possibilidade de promover equidade. É o que dá para a gente fazer do ponto de vista institucional, né? Sem desconsiderar a questão estrutural, mas a gente pode fazer muito do ponto de vista das instituições. Obrigada. Fantástico. Paulo. Eu diria que eu começaria com a coleta de dados estratificado por raça-cor e, se não fizer isso, os gestores não vão acreditar que as mulheres negras morrem mais. Se não tivermos dados, nós não vamos conseguir mobilizar as lideranças. Então, a minha recomendação, minha única recomendação seria acreditem que isso ocorre, levantem isso como hipótese e coletem dados. E vamos ver, com a coleta de dados, o que vai acontecer. Então, esse seria o meu desafio. Obrigado, Paulo. Bueno, Jafet, te toca cerrar esta sesión maravillosa y veo que en el chat la gente se está activando, la gente está orientada hacia la acción y definitivamente tenemos mucho de tarea a nivel individual, a nivel de equipos, a nivel organizacional, a nivel gubernamental. Todos tenemos mucho por hacer. Gracias, gracias Pedro, gracias Jaque, gracias Jorge, gracias Paulo por dejarnos con estrategias puntuales, prácticas para empezar a crear el cambio que queremos ver hoy desde nuestras trincheras. Y entonces yo simplemente cierro con una pregunta, una invitación y tal vez también una provocación. Y sabemos que ustedes están trabajando en temas de salud, que si están en este conversatorio es porque, como decía Jorge, tal vez no debemos dejar de preguntarnos por qué es importante y realmente enfocarnos en cerrar esas brechas. Entonces, cuéntenos, nos encantaría, como hemos ido cerrando otros conversatorios, invitarles a que se lleven hoy un compromiso desde lo individual, desde los sistemas que ustedes representan, para hoy hacer algo distinto, para empezar a promover la equidad en sus contextos, a contribuir a cerrar esas brechas de equidad de las que hemos hablado en esta última hora, en la que, si las estadísticas son ciertas, muy probablemente una mujer más murió de una muerte evitable. Así que, ¿cómo podemos trabajar de forma colectiva, de forma sistemática y de forma colaborativa para cerrar estas brechas? Siéntanse la libertad de compartirnos ese compromiso en el chat o de llevárselo con ustedes. Sabemos que seguramente se traducirá en acciones que tengan un impacto. Vamos cerrándonos sin antes decirles que nos encanta escuchar de ustedes. Vemos a muchas personas que ya son regulares. Decirles que nos encanta escucharles. Queremos, si ustedes tienen sugerencias de algunos otros temas, personas que les gustaría ver en este espacio,
por favor, estos espacios son de ustedes y para ustedes queremos escucharles. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente conversatorio la primera semana de agosto. Les estaremos enviando más detalles por correo electrónico. Gracias de nuevo a nuestros maravillosos y maravillosas panelistas y les enviamos un fuerte abrazo, deseándoles un muy lindo resto de semana. Gracias.